Bueno, voy a hacer un video. Ojalá y ahora sí sea el más cortito. Miren, am, hay muchos temas que quisiera que la gente conociera y hay mucha gente que está muy confundida y desafortunadamente la gente que está confundida espiritualmente es la que más preocupa, porque cuando hay una confusión espiritual, tú no puedes tomar una decisión firme y de fe. Toma, en apariencia tienes fe, pero es una fe confundida, una fe extraviada, no es una fe firme, ¿sí? Cuando los líderes de tu iglesia o de tu religión están inmiscuidos en la pornografía infantil, en el lavado de dinero, y eso de dos iglesias lo tengo bien comprobado, con pruebas que los gobiernos han presentado, ¿verdad? Pero las personas defienden a sus líderes como si de veras fueran personas honorables, personas que no tienen nada que les señalen. Incluso hasta llegan a compararlos con Jesucristo, ¿sí? Decir que ellos están padeciendo como Cristo a mentiras y calumnias y persecuciones. Y pues nada que ver, honestamente. Cristo nunca se inmiscuó en tal grado de pecado. Discúlpenme, pero es una aberración necia, de lo más necio, de lo más ignorante que puedo yo señalar, que la luz del mundo diga que su líder lo comparen con Jesucristo, o que digan que es un apóstol de Jesucristo. Óiganme, qué mentira, qué engaño, qué falsedad, qué falsedad. ¿Hasta dónde está llegando a el enemigo de capturar la mente de las personas y no dejarlas que la luz del evangelio resplandezca y extraviarlos así? Honestamente, qué mal me siento. Si yo, imagínense, si yo me siento muy mal por un mal testimonio que yo pueda dar con una palabra, con una acción que yo haga, sí, porque la Biblia dice que no debemos de ser piedra de tropiezo, sí, con un mal gesto que yo haga, a veces te digo, no somos perfectos, pero hacemos cosas, sí, no por planearlas, pero a veces cansado haces un gesto de cansancio y la persona lo puede malinterpretar de que le hiciste un gesto a la persona que está contigo, que le hiciste un gesto de desprecio, no sé, de lo que quieran, pero fue porque tú lo hiciste porque andas cansado, pero no porque lo hayas planeado. Y bueno, así está, así es diferente, ¿no? Que hayan visto a este líder de la iglesia de la luz del mundo. Ya no es la luz del mundo, es la oscuridad del mundo, honestamente. Bueno, no del mundo, porque no todo el mundo está creyendo en esa religión, pero la iglesia de la oscuridad de esa localidad o de esas iglesias, de esa religión, honestamente no puede ser la luz del mundo. Acuérdense lo que dice el evangelio: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y en el líder de esa religión hay tiniebla tras tiniebla, oscuridad tras oscuridad, perversidad tras perversidad, perversión tras perversión. Imagínense hacer videos de pornografía infantil, ya eso ya, honestamente, si no lo juzgan a cadena perpetua 20 veces, ya es porque los compró. Y si los gobiernos se dejan comprar por pues honestamente, ¿qué esperamos? Yo sé que este mundo, pues yo honestamente les digo, yo de este mundo y de las personas de este mundo no espero nada bueno, porque pues la Biblia lo dice, ¿da? Que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, o sea, la maldad va a florecer en los corazones de estas personas. Entonces, pues
¿qué les digo? La Iglesia Católica igual. Mi religión, pues, les digo, no digo que sea la más exquisita, la más buena, la de los... ah, ay, ya se me va a caer el video otra vez también. Dejen rechazo, no sé de quién sea esa llamada. Y como me estoy parqueando y traigo la... que me diga cuando voy a... cerca de algo. Me estoy parqueando mal por estar atendiendo llamadas y todo eso. Ya me salí también del video de estar hablando, ¿eh? Bueno, les decía de la iglesia de la luz del mundo, que ya no es luz del mundo, es oscuridad de esa ciudad de Guadalajara. Honestamente, ya si las personas siguen creyendo en eso, que ya no se miró. Ay, ahí la voy a dejar ya. Si las personas siguen creyendo en esa falacia, en esa mentira, en ese engaño, pues qué tristeza. Honestamente, los que siguen creyendo como los hindúes o los indios, que siguen creyendo en tanta deidad, tanta mentira, tanta idolatría, los de la Iglesia Católica igual. Pues qué tristeza, honestamente les digo. Porque, pues, la Biblia dice, ¿verdad?, que hay un lugar de condenación. Y en Apocalipsis, Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios, Isaías, Jeremías, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios condena la idolatría. En los 10 mandamientos, Dios condena la idolatría. Y ese es el peor pecado que tú debes de tener, porque si ignoras lo que el Espíritu Santo dice y no crees lo que el Espíritu Santo dice, es el pecado que no tiene perdón, que tú pongas a un Dios antes que al verdadero Dios, y que le adores y que le des culto y que le rindas homenaje, ¿sí? Antes que al verdadero Dios, o Yahshua, o Yahvé, o como le quieran llamar, el gran yo soy, el tetragramatón, nombre que no se puede pronunciar. Entonces, es triste, honestamente les digo, me da tristeza, sí, pero mucha gente dice, ¿por qué Dios, si ve que hay tanta violencia, tanta maldad en el mundo, por qué no hace algo? Es que ya lo hizo. Él ya vino al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, no pidan que por qué Dios, si está mirando que está pasando todo esto, ¿por qué no viene a hacer algo? Ya lo hizo. El plan de Dios era venir a salvar a las personas que quieran ser salvas, ¿sí? Que se arrepientan, que cambien, que su vida sea transformada, que entreguen su vida a Él, ¿sí? Pero la gente no quiere creer. ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren que haga? Ya toda la maldad que está pasando es porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿sí? Así de sencillo. Si tú andas en una casa en oscuridad, en tiniebla, vas a tropezar, caer y todo lo demás. Pero si andas en una casa que tiene luz, que la luz te alumbra y te ilumina, no vas a cometer errores. Así de simple. Así de simple, personas. ¿Sí? Aléjense de la falsa religión, ya, déjenlas. No les voy a decir que la Iglesia Bíblica Bautista de Antioquía o que la religión de los bautistas fundamentalistas o fundamentales es la mejor, no. Ninguna, yo les he dicho siempre, ninguna religión salva, ninguna. Ninguna puede hacer o abogar por ti, ninguna. Solo tenemos a un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a el unigénito Hijo de Dios. Él es el único. Él es el único que puede perdonar pecados, Dios mismo, ¿sí?
Él vino a lavarnos de la maldad para presentarnos ante Él como una iglesia pura sin mancha. O sea, somos parte de la iglesia. Cada persona que cree que la obra de Jesucristo en la cruz nos limpia de todo pecado, ¿sí?, pasa a ser o formar parte de su iglesia, de su novia que va a ser su esposa, porque Él viene en las bodas del Cordero. Pero esto es, les digo, estoy tocando muchos temas que no me gusta, pero para que más o menos agarren el hilito y vayan entendiendo, ¿verdad? Pero les digo, ahí se los dejo. Personas, entiendan, el tiempo se está terminando para la humanidad. Les vuelvo a repetir, la iglesia, ¿sí? La iglesia de Cristo o su amada, van a decir, ¿por qué tiene que pasar su amada por esa tribulación? Va a pasar por la tribulación, pero no por el juicio de Dios a las naciones. Por eso no va a pasar. Por la ira de Dios no va a pasar. Por la gran tribulación sí, pero no por la ira de Dios, no por el juicio de Dios a las naciones, no. Por eso no va a pasar, porque ahí como dijo el ángel, hay, tres ayes. Hay de los que quedan en la tierra. ¿Quién podrá estar de pie ante la presencia del Todopoderoso? Nadie. Bueno, ahí se los dejo. Dios me los bendiga. Honestamente, miren, me da tanta tristeza, honestamente, hasta de mis hijos, honestamente les digo. Yo no crecí siendo cristiano. Yo conocí me hice cristiano o me cambié al cristianismo leyendo la Biblia. Les digo, no hay una Biblia de los testigos, no hay una Biblia de los bautistas, no hay una Biblia menos de los mormones, esa Biblia extraña, loca que ellos, ay, pobre gente de París. No hay una Biblia de los católicos, no hay una Biblia de los bautistas. No, la Biblia es una sola y es una sola la palabra de Dios. Pero los hombres, en su orgullo, vanidad, falsedad, quieren ponerle nombre de la palabra de Dios, por decir, la Biblia católica, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de los bautistas, la Biblia de los cristianos. Es una aberración, honestamente. Me da tristeza como cristiano decírselos, pero así está. Y eso está mal, porque la palabra de Dios es solo una Biblia y es palabra de Dios. No tiene nombre a propiedad de ninguna religión. Les digo, y léanla. Yo les decía, yo me convertí al cristianismo sin saberlo. Yo ya era cristiano porque leía mucho la Biblia en el tiempo que estaba en la secundaria. Sí, ya desde ese tiempo, de los 13 años, yo ya leía la palabra de Dios, ya estudiaba, ya era un cristiano. Me dijo un pastor, usted ya era un cristiano, pero un cristiano silvestre. Sí, porque yo desde que empecé a leer la Biblia, entre comillas, católica, empecé a tener los ataques de mi propia familia. Cuando yo les decía, miren, es que es la Biblia católica y esto es lo que está diciendo, ellos dicen, está loco tú, quién sabe qué. Imagínense qué tan mal estamos, que ahí empezó mi vida a ser atacada por mi propia familia. Pero bueno, ahí se los dejo, cuídense y Dios me los bendiga. Y si ustedes están viendo que un cambio Dios está haciendo en su vida y los está transformando, esa va a ser la primera evidencia que las personas familiares los van a señalar. Ah, ya eran uno de los que les lavaron el coco. Esa va a ser una evidencia. Si tus familiares no te señalan de que hay algo diferente en ti, en tu vida, tú sigues siendo del mundo o mundano. Bueno, ahí se los dejo, cuídense, Dios me los bendiga, bye.